tú eres de alguna manera un precursor en esta historia de las cláusulas suelo. Tú llevas ahí R que R con este asunto desde hace años y ahora debes estar como en la cúspide del Everest, ¿no? Porque el tiempo te ha dado la razón, no un poquito, sino completamente, ¿no? Bueno, efectivamente, Fernando, mi gabinete es un despacho que siempre nos hemos volcado con la parte más débil, en este caso el consumidor frente a la todopoderosa banca, ¿no? Que hoy por hoy la banca es un verdadero lobby de poder en este país. Entonces, desde aproximadamente que empezaron a hablarse de la abusividad de cláusula, año 2008, 2009, tímidamente, que nos la daban todas juntas porque se perdían las demandas masivamente, porque, entre otras cosas, la judicatura entendía que el banco era la representación de la oficialidad. Empecé a pelear primero con la cláusula de vencimiento anticipado, luego por la cláusula de intereses de demora abusivos, la cláusula de redondeo, y al principio todos fueron palos en la cresta. Se perdían masivamente todas las demandas, incluso con costas. Tímidamente, gracias a la sentencia del Supremo 241/13 de 9 de mayo del 2013, por el que condenó a BBVA, Cajamar y Nuevo Caixa Galicia, se ve una ventana de esperanza y por primera vez en este país la sala en pleno del Supremo pone pie en pared y declara que las cláusulas estas son abusivas y contrarias al interés general, y que precisamente porque no pasa el doble filtro de abusividad y de transparencia, y que sin embargo declaró que aun cuando se declararan nulas no tenían efectos retroactivos. Es curioso porque la Sala Primera del Supremo entró en una cuestión que no la ha sido suscitado por las partes, y después ya salieron en los años venideros, 2014-2015, dos sentencias donde abrían un poco la mano y concedían la retroactividad desde el 9 de mayo del 2013, hasta que finalmente se suscitó la cuestión prejudicial por el Tribunal de lo Mercantil número 1 de Granada, que ha tardado 2 años en resolverse y ha salido lo que ha sido un bombazo, esta sentencia de 21 de diciembre, que contra todos los agoreros que decían que iba a ser, que no iba a declarar la retroactividad total, y en contra del criterio del abogado general Paolo Megozzi, pues declara que lo que es nulo, y que por lo tanto todos los tenedores de cláusula suelo en nuestro país tienen derecho a recuperar su dinero íntegramente. Es el brocardo del 1303, quam nullum est, nullum effectum producit. Claro, esto ha sido un revulsivo impresionante, ¿no? ¿Y cómo es que el Supremo, quería hablar contigo un poco del tema del Supremo porque me llama la atención que el Supremo adopta una decisión más política que jurídica, ¿no? Es decir, que cuando dice, no, esto va a tener efectos económicos en la banca, bueno, ¿y qué? ¿Me entiendes? Es decir, tú tienes que aplicar la ley, ¿no? Como es dura lex, sed lex, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso no nos cabía en la cabeza a muchos, como un órgano de la prestigio y trascendencia, jurídica que tiene nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo, había dictado una sentencia política. Si tú te lees la sentencia, en ningún momento el Supremo valora los efectos de la retroactividad del 1303, que es clarísimo, que dice que cuando en cualquier 1303 del Código Civil dice que en cualquier negocio jurídico se declara una cláusula nulo, todos sus efectos devienen nulos por definición, porque además es de sentido común. Lo que es nulo no puede producir efectos válidos. Sin embargo, el magistrado ponente de la sentencia se sale por la tangente y dice que no se atreve a dar la retroactividad total porque produciría una crisis económica y una quiebra de muchas entidades bancarias, una crisis económica sin precedentes. Luego, como nos ha dicho a todos Europa el 21 de diciembre, no se puede obviar que mientras no se derogue el artículo 1303, el gobierno español, estamos vinculados por la retroactividad total, y le da un fuerte, pone colorado al Supremo y le da un fuerte reproche, diciendo que además
en anteriores jurisprudencias del mismo Tribunal de Justicia, por ejemplo el caso Fertrip o el caso Banesto, siempre que había declarado nulo una cláusula por abusiva, había acordado la retroactividad total. Luego la sentencia conculca e infringe el artículo 1303 vigente del Código Civil Español y, amén de eso, es contraria a la doctrina inveterada y continuada de nuestro Tribunal de Luxemburgo, de nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, pone en valor el derecho de los consumidores, que es, oiga, si a mí me han hecho un fraude y me han quitado un dinero indebidamente, no quiero utilizar la palabra robar, pero realmente es que me lo han mangado, pues lo justo es que se restituye en íntegro, que se me devuelva y se me reintegra a su inicial posición. Todos estamos de enhorabuena, todos los defensores de los derechos de los consumidores, con esta sentencia que es absolutamente la sentencia del año. ¿Y tú esperabas una sentencia así? Yo sí. Yo era de los que he apostado siempre. Porque eso tuvo un efecto en todos los medios de comunicación brutal, como No, que nadie, como el abogado general de la Unión Europea, que es como el fiscal, ¿no? Pero tengo que decir que no solo yo, sino juristas de reconocido prestigio de la talla de nuestro juez decano, don Pablo Sánchez Martín, juristas de reconocido prestigio como la magistrada del juzgado de primera instancia número 5, doña Ana López Chocarro, juristas como el juzgado de lo mercantil, la titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Sevilla, que eran jueces valientes y visionarios, que contrariamente a la doctrina del Supremo se habían revelado abiertamente y habían dicho, estaban dando sentencias desde muchos meses antes concediendo la retroactividad total, a sabiendas de que eran contrarios a la doctrina del Supremo. Ellos sostienen que no es que fuera y yo con ellos, ¿no?, que no es que fuera un enfrentamiento frontal contra la doctrina oficialista, que para ser un juez de instancia y fallar así hay que ser, insisto, además de visionario, muy valiente, porque te expones a que te la den todas en la cresta y te la revoquen todas, sino que habían hecho un seguimiento durante muchos años a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y en todas sus doctrinas siempre había dicho que lo que es nulo y que, por lo tanto, la sentencia de España se apartaba abiertamente de la doctrina inveterada y constante y congruente y coherente del Tribunal de Luxemburgo. Por lo tanto, yo desde aquí, en mi modesta aportación, quiero romper una lanza por estos juristas visionarios que, al fin y al cabo, el tiempo les ha dado la razón. Yo todas las que perdí por retroactividad parcial desde el gabinete, haciéndome eco de esta doctrina minoritaria, porque hemos sido, ahora, después de visto, todo el mundo es listo. Ahora todo el mundo se apunta al carro. No, es que yo intuía, yo sabía, pero es que en mi gabinete todas las sentencias que concedieron la retroactividad parcial las tenemos apeladas, pidiendo la retroactividad total. Por lo tanto, para mí ha sido la lotería de Navidad. El día que me levanté, el día 21, para mí nos tocó la lotería, porque me han llamado muchísimos clientes, me han dicho, Ortiz, apostaste por la retroactividad, y efectivamente el tiempo nos ha dado la razón. Y es que además yo siempre vi que tú parecías ahí como si fueras un loco solitario, ¿no? Un Quijote, que era, no, pues yo te veía siempre defendiendo, sí, como tú has sido siempre muy activo. Muy beligerante. Claro, entonces te veía siempre que tú defendías eso con mucha energía y mucho convencimiento, ¿no? Y digo, esto no puede salir, porque claro, digo, son tantos beneficia a tanta gente que claro, alguien le pondrá peros a esto. Efectivamente, desde mi columna El timo de las preferentes, en el Viva Cádiz, que sale todos los miércoles, siempre he defendido a rajatabla este tema. He defendido siempre, desde esta pequeña, digamos, opinión, he defendido que ya va siendo hora en este país que al consumidor se le tenga en consideración, que tú te vas a Francia, Alemania, Holanda, y el consumidor no es como aquí, que aquí cuando te embarques en un tema contra una gran corporación es como David contra Goliat, la gente tiene sensación de desnudez, de estar desasistido, y si no, me remito a la pléyade, no te digo una ni dos, sino la cantidad de cláusulas que han sido consideradas abusivas en los últimos 5 años. La cláusula de vencimiento anticipado, pero por jurisprudencia del Supremo, la cláusula de redondeo, la cláusula de los intereses moratorios, la cláusula de las comisiones excesivas,
la cláusula de la renuncia a los beneficios de exclusión, división en los afianzamientos, etcétera, la cláusula de IRPH, índice de referencia a los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades. O sea, el Supremo está haciendo vía interpretación jurisprudencial lo que las leyes no hacen, que es poner al consumidor en su sitio, en el sentido de equipararlo con sus socios europeos. Por lo tanto, poquito a poco, en este país, el consumidor no se le tiene como un paria, que es lo que de toda la vida se ha tenido. Luego quiero decir una cosa, la gente se enorgullece de esta sentencia, pero el mismo hecho de que el Tribunal Europeo lo haya tenido que fallar este tema es una gran vergüenza, porque debes de saber que España, hoy por hoy, es el único país de nuestro socio comunitario que mantiene la cláusula suelo. La tenía Portugal y Grecia, y fueron derogadas por decreto ley. Es que ahí ha habido gobiernos que han puesto pie en pared. Bueno, tiene el lado positivo también de que nos reconcilia con la Unión Europea, ¿no? Que era el logro filantrópico, y como todos los gobiernos le echaban la culpa de los males económicos a la Unión Europea, ahora muchos ciudadanos, miles, no sé a cuánto puede afectar, miles que tengan esta cláusula suelo, verán la utilidad que tiene también el derecho comunitario, ¿no? Pero así hay muchas guerras abiertas, ¿eh? Por ejemplo, las hipotecas multidivisas, que aquí son legales, indexadas o referenciadas a yen y a franco suizo, que han sido comercializadas entre segmentos de población de alta capacidad adquisitiva. Eso está prohibido ya por ley en Finlandia y está prohibido en Hungría y en Rumanía, porque se han dado cuenta de que es una fórmula absolutamente perversa, de que al haberse apreciado el yen y el franco suizo, esta gente, todos los que suscribieron este tipo de operación, cada mes tienen que pagar más la cuota, las comercializó aquí a mansalva Manquinter, y que además lo que te queda por amortizar cada vez se va incrementando en vez de decreciendo, se va acrecentando. O sea, es una perversidad total. Y ahora es eso otro caballo de batalla con el que estamos empleados, con las hipotecas multidivisas referenciadas a yen japonés y a franco suizo. Y todavía este tema no ha acabado, porque para mi sorpresa y la de propios extraños, saca el Tribunal de Luxemburgo saca la sentencia. Bueno, que hubiera sido la reacción normal de una empresa, de un ciudadano de a pie. Bueno, pues acatarla y Santas Pascuas, ¿no? ¿Qué va? Aquí en España ha habido ya declaraciones como el representante legal de Sabalde que diciendo que indemnizarán siempre y cuando sean condenados por los tribunales de justicia y que no se van a acoger al código de buenas prácticas bancarias que postula el arbitraje que está intentando sacar al gobierno, que como sabes todavía no ha podido ser aprobado, ha sido demorado 10 días más, puesto que el PSOE se opone a que haya quitas, a que el convenio no sea vinculante para toda la banca, que el Partido Popular postula que sea opcional, y a que haya que tenga algún tipo de recargo fiscal como postula Montoro. Entonces, ese tema fiscal es que si a ti te devuelven 10.000 tribute. Y esos 10.000, como te los dan del tirón, tú tienes que tributar como un ingreso que has tenido, ¿no? Efectivamente, cuando realmente esos 10.000 te lo están dando porque previamente te lo han quitado, claro, en el decurso de los años. Y entonces el PSOE, bueno, esto es de público conocimiento, es un hecho notorio de público conocimiento, tras la reunión del último Consejo de Ministros del año el viernes, pues se ha plantado y ha dicho que tienen que revisar el texto y que esas son 3 exigencias absolutamente innegociables. Y ahí está el gobierno estudiando qué solución le va a dar, porque yo no sé si tú eres consciente, pero estamos hablando de un problema masivo. Se cifra entre 4 millones, en torno a los 4 millones los afectados por suelo, y solo en la provincia de Cádiz más de 250.000. Tú tienes que ver que venimos de un boom inmobiliario, donde en España tenemos mentalidad latina de comprador. O sea, en España no hay ese concepto anglosajón de alquilar. Entonces, hasta las economías más modestas se embarcaron en la compra de un apartamento, de un piso, de una unifamiliar. Entonces, estamos hablando de... Es raro el que en tu casa o en tu entorno familiar no conozca a alguien que no tenga una hipoteca. Y muchos se sorprenden cuando acuden a la mía y dicen, tienen un suelo como una catedral. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa que afecta a muchísimos gaditanos y a muchísimos españoles. Y tú, que tenías ese papel casi del Quijote contra la banca, me imagino que el día 21 o el 22, te leí, me parece, fue una entrevista en El Diario, que el mismo día de la sentencia
ya había recibido no sé cuántas llamadas, ¿no?, de gente. Sí, bueno, me llamó Tomás Valiente, me mandó a José Antonio Hidalgo, su director, para hacerla. Me dijo: José Luis, te vamos a hacer una entrevista porque es despacho referencia en esta especialidad, y gustoso te la doy. Y efectivamente, nosotros llevamos más de 2.500 suelos, pero ese día, solo ese día, entraron 62 visitas, 62 peticiones de cita para informarse. Te digo más, muchos señores, muchos clientes o potenciales clientes que nos llamaron y le metimos su hipoteca en el simulador, porque es la pregunta inteligente: ¿cuánto me corresponde?, la pregunta del millón. Le salía muy poco dinero con la anterior jurisprudencia, desde el 9 de mayo del 2013, y ahora se han llevado la agradable sorpresa de que lo que antes eran 1.000 euros o 1.500, ahora se le ponen 6 o 7.000 euros, y ahora dice: ahora sí, Ortiz, ahora sí demandamos. O sea, que han vuelto a visitarme gente que anteriormente ponderó la ecuación riesgo-beneficio y no le merecía la pena meterse en gastos de abogado y procurador. Lo que es una vergüenza que después de la sentencia la gente todavía tenga que pasar por los despachos de abogados para hacer valer sus derechos, y que Europa constantemente le esté dando tirones de oreja al gobierno español y al Tribunal Supremo, y que aquí no aprendamos, aquí como cantos de sirenas, ¿no? Y entonces ahora lo que tiene que hacer alguien que tenga una cláusula suelo es, la política de los bancos es como esa que has dicho que era del Sabadell, me parece. Del Sabadell ha dicho abiertamente que primero ha dicho devolverá a quien presente un recurso, una demanda judicial. El Sabadell y también los representantes de CaixaBank han dicho abiertamente en unas declaraciones recientes que he leído en El Confidencial que indemnizarán solo aquellos casos que sean condenados por sentencia judicial firme. Claro, tú ten en cuenta, siempre lo he dicho, David contra Goliat, es que la banca tiene unos servicios jurídicos potentísimos que los tiene en nómina y no le cuesta nada pleitear, mientras que al señor de la calle tiene que ir a un abogado, tiene que dar una provisión de fondo y a un procurador. Y aunque sepa, porque aquí estos pleitos sí se está dando garantía de éxito, porque gracias a Dios, ahora más que nunca ya hay una corriente jurisprudencial que es un verdadero rodillo, pues tiene, a pesar de todo, que gastarse un dinero en un abogado en procurador y esperar un año hasta que le salga la sentencia. Pero yo lo que recomiendo a todo ciudadano que tenga la duda que tiene suelo es contactar con un despacho especializado en bancario, que puede ser el mío o cualquiera, porque ya hay un montón de compañeros que se dedican a esto, y que le vea si tiene suelo, y luego que lo meta en el simulador para que vea el dinero que le conviene reclamar. Que ahora hay una cosa también nueva, muy interesante, que es que aparte de reclamar la retroactividad total, que si quiere podemos hablar de eso más adelante, también ha salido un pelotazo de sentencia del 23 de diciembre del 2015 que reconoce la posibilidad de reclamar gastos de notaría, gastos de registro, impuestos de actos jurídicos documentados, que antes lo pagaba la banca, o sea, lo pagaba el prestatario, y ahora dice el Supremo que quien tiene que pagarlo es el banco prestamista, porque es el banco el que se beneficia con la inscripción de esa garantía real en el registro de la propiedad, al obtener a su favor un título ejecutivo especial y sumarísimo. Y efectivamente así lo es, porque gracias a esa inscripción de la hipoteca, el día de mañana te van mal las cosas, deja de pagar y el banco presenta un procedimiento de ejecución sumaria del artículo 131 de la ley hipotecaria, en virtud del cual prácticamente no tienes posibilidad de oponerte, y a los 3 meses te saca la casa a subasta. Y cuéntame un poco el papel del juez decano de Cádiz, que es juez de lo mercantil también, ¿no? No, es el juez titular del juzgado de primera instancia número 1, que los propios compañeros, por prestigio, le han elegido juez decano. Y él ha jugado también un papel precursor de... Bueno, este hombre para mí es mi ídolo, ¿no? Yo, porque es un jurista de reconocido prestigio, con una trayectoria absolutamente brillante, y bueno, siempre lo digo, después de visto todo el mundo es listo, ahora todo el mundo se quiere poner la medalla, pero yo he tenido conversaciones con él y aparte le he seguido su jurisprudencia y con una fundamentación exquisita e invocando más de 3 sentencias del Tribunal Europeo de antecedentes desde el año 2009 a esta parte, justificaba que la corriente doctrinal absolutamente inevitable era la retroactividad total. Por lo tanto, insisto, ha sido siempre un defensor de los derechos de los consumidores frente al lobby bancario que en este sentido, bueno, pues, y el tiempo lo ha ensalzado. Inmediatamente ha sido la primera persona que han entrevistado todos los medios porque era conocida su posicionamiento. Es más, me consta
que esto es una labor que tienen que hacer todos los decanos y que es encomiable, que ha intentado una unificación de doctrina con los compañeros y que solo consiguió el beneplácito de la magistrada titular del Cádiz 5, doña Ana López Chocarro, en el sentido de que adoptar una postura unánime. Porque una cosa muy importante hoy por hoy es que la gente tiene que tener la percepción de que la justicia tiene un criterio unánime y que no es un reino de taifas. O sea, ¿qué pasa? Que tú presentas una demanda de suelo, el 1 y el 5 te dice que te devuelve todo, y el 2, en primera instancia 2, en primera instancia 3, en primera instancia 4, te dice que no te devuelve solo desde el 9 de mayo del 2013. ¿Eso cómo se merienda, cómo se lo desayuna el ciudadano? O sea, es muy importante para la percepción que el ciudadano tiene de la Administración de Justicia, que vea que hay seriedad, congruencia y unificación de criterios. Y este hombre me consta que lo intentó, en varias reuniones, me consta de primera mano que lo intentó, y solo consiguió el beneplácito de una magistrada que también desde esta entrevista quiero felicitarla sinceramente. Y también lo hacían jueces valientes, salían además como una cosa singular durante estos años. A la hemeroteca más reciente me remito, donde, por ejemplo, el Mercantil 1 de Sevilla lo daba, doña Adoración, lo daba un juzgado de Orense, lo daban algunos juzgados disidentes de Madrid, algunos de Barcelona, pero eran héroes en el desierto. Entonces, estos mantuvieron la llama encendida de la discrepancia. Y ha sido impresionante, porque lo demás, el resto de España, iban a la posición acomodaticia de seguir la doctrina oficialista del Tribunal Supremo. Y al final, insisto, el tiempo los ha ensalzado y para mí son verdaderos héroes. ¿Y esto llega al Tribunal Europeo por un juez de Granada o de Almería? ¿Cómo? Explícame, sí, porque es curioso también que llegue al Supremo desde un hombre que de repente dice, ¿esto cómo va a ser, no? Bueno, pues esto fue una cuestión de prejudicialidad. Es una especie de consulta que hace el juez. Consulta que hace el juez, o sea, técnicamente se llama prejudicialidad. ¿No? Antes de emitir una sentencia, hace como una pregunta, bueno, ¿no? Caramba, otro juez valiente, otro juez visionario, que no entendía a su máximo órgano rector, que era su Tribunal Supremo, y se permitió de oficio suscitar esta consulta a Europa, que es el juzgado de lo mercantil, juez de los juzgados de lo mercantil número 1 de Granada. Y entendió que para aplicar la retroactividad total, que lo que había hecho el Supremo era una pirueta en el aire, incluso la fecha que había puesto, ¿por qué a santo de qué el 9 de mayo del 2013? ¿Por qué no en el 2012? ¿Por qué no en el 2011? ¿Por qué no en el 2014? Que además se lo había sacado de la chistera, ¿no? Y además decía que entendía que con el artículo 1303 vigente, mientras no estuviera derogado, era imposible postular la retroactividad parcial, porque no le era dable, eso por un lado, y después que conforme a la jurisprudencia de Europa, no le era dable al juez nacional moderar la retroactividad a la baja, no le era dable. Y bueno, personas como esta, como fue en el caso Aziz, que fue otro caso muy famoso en el año 2011, son las que hacen más grande nuestro ordenamiento jurídico, nuestros derechos, y sobre todo que luego afecta a la vida de 4 millones de personas en su vida. Pues la gente muchas veces me dice, hombre, esto es una indemnización, y le digo, no te equivoques, esto es un dinero que te han quitado antes, esto es un dinero que te han mangado. Te devuelven lo que te han quitado, claro. Con los intereses. Pero al fin y al cabo te están estornando y reintegrando algo que ha sido tuyo siempre. O sea que es curioso, que es que no te están haciendo ningún favor, sino se está revolviendo a una situación de la que fuiste ilícitamente privado, ¿no? Porque la suelo es un gran fraude. No es un índice oficial, sino que es un índice que se saca a cada banco de las chisteras. Y prueba de ello es que Unicaja tiene un 350, porque le entendían ellos que le gustaba que esa una buena cifra para obtener beneficios ilícitos, la Rural un 395, la cláusula CaixaBank un 425, Unión de Crédito Inmobiliario, una filial del Santander 550. ¿Ves que cada una tiene una suelo que se la sacan de la chistera, se la inventan? A más avaricia, más suelo ponían, pero que es una cláusula unilateralmente inventada e impuesta por la entidad bancaria a su cartera de clientes. Con lo cual, eso no tiene sentido, ¿no? Porque no se nutre de datos oficiales. Vamos a hacer un pequeño receso. Vale. Y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien.